Señor Jesucristo y me cuesta mandar saludos y hoy lo voy a hacer especialmente a los hermanos y amigos, personas conocidas, especialmente de acá de Cabildo. En particular el día sábado pasado, ayer, un hermano en Cristo me trajo venía bajando yo a pie al templo y me encontró en el camino y me trajo al templo y habló respecto a las predicaciones que estamos exponiendo los días domingos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Me dijo, yo sigo las predicaciones, los sigo a ustedes y me alegré mucho de que este afán, tanto suyo y mío, de exponer fielmente la palabra del Señor, predicar de manera expositiva la palabra del Señor, hacer una limpia exégesis de la palabra del Señor y leer la palabra del Señor en su contexto, un párrafo, y ir explicando verso a verso la palabra del Señor. Es una gran alegría para nosotros, en particular para mí, de que la palabra que se imparte de este púlpito sea motivo de bendición no solamente para ustedes que están aquí en esta noche, sino que quizás para cuantas almas más en nuestra oración, y que sea su oración siempre, hermano, que todo el contenido que subimos a las redes sea de bendición, especialmente para personas de acá, de Cabildo y sus alrededores. Así que vaya este saludo a mi hermano en particular y a todos los hermanos que nos siguen y nos visitan y pasan echando un vistacito al quehacer de nuestra iglesia. Somos hermanos en Cristo y esperamos en el Señor que Dios siga salvando muchas almas bajo el alero de nuestra iglesia aquí en la comuna de Cabildo, y que el Señor limpie su púlpito, el altar, de todo evangelio falso, de todo show, de todo teatro, que eso hunde, en vez de sacar a flote, como se dice, hunde más y más al pecador en su pecado. Estoy convencido de que lo único que necesita el pecador es la exposición clara de la palabra del Evangelio. Lo demás, pasarle la mano por el lomo, es hacerle un grave daño a la gente. Bien. Estamos nosotros ahora muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vamos a ver en estos versos. Ahora, si nos quedara una colita atrás, no importa. Esa es la facilidad que tenemos domingo tras domingo. Podemos ir un poco atrás y volver a retomar. No nos preocupemos por eso. Llegando a la hora, paramos y pedimos la bendición y nos vamos a casa. No hay ningún problema. Entonces, lo que pretendo ver yo es en esta noche la ley y el proceso de condenación. 3 efectos de la ley con el ser pecaminoso. Y cuando digo el ser pecaminoso me refiero al hombre. Entonces la ley cumple estas 3 funciones o estos 3 efectos en el ser humano, que es exponer al pecador, a la pecadora, exponerlo, provocarlo. ¿En qué sentido? Ya lo veremos. Y en tercer y último lugar, condenarlo. Romanos capítulo 7, del verso 7 al verso 12, la ley y su proceso de condenación. El apóstol Pablo ha expuesto un principio vital. Ya lo veníamos viendo en el capítulo 1 al 6, en el versículo 1 al 6 del capítulo 7, este principio vital del cristiano en su relación con su salvación y su santificación. Es
muy importante este principio y es muy importante que usted maneje en su retina, sepa ya hacer una clara distinción en la doctrina, en la enseñanza de la justificación y en la doctrina de la santificación, como dice el Catecismo Mayor de la Confesión de Fe de Londres, Bautista de Fe de Londres, de 1689, en su pregunta número 77, ¿en qué difiere la justificación de la santificación? Son dos cosas distintas, pero están inseparablemente unidas. Por lo tanto, es importante que sepamos hacer la clara diferencia entre las dos. ¿No se escucha? Ya, voy a hablar más fuerte. Todo de nuevo. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿A qué han venido? ¿La están pasando bien? Todo de nuevo. Vamos a tener que habilitar, y cada vez me convenzo más. Acá al lado, ese parlante que tenemos ahí en el piso y ese otro que tenemos en el piso están nuevos. Entonces nos falta un dispositivo, un par de cables como para ponerlos ahí de la mitad del salón hacia atrás, porque ya no es la primera vez que me han dicho, hermanos, que de la mitad hacia atrás no se entiende mucho lo que dice el pastor. Ustedes me ven que hablo, pero quizás los que están atrás no entienden mucho debido al ruido ambiente y también por este tema de los parlantes, así que vamos a tener que verlo a la brevedad. Bien, pero no nos distraigamos en eso. ¿Dónde estábamos? Hemos muerto a la ley, eso lo dice el capítulo 7 del verso 1 al verso 6. Y hemos muerto a la ley como un principio de vida para lograr ser aprobados, justificados por Dios. Acá no nos perdamos, por favor. Hemos muerto a la ley. Alguien podría decir, qué rico, entonces no tengo nada más que ver con la ley. Momentito. Hemos muerto a la ley como principio rector para ser aprobados por Dios. Porque ya hemos aprendido que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Se acuerda cuando pasamos por el capítulo 3? Dice Romanos capítulo 3, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ni siquiera el padre Abraham, que se ufanaban tanto los judíos. Así como fue justificado Abraham, es un tipo, es un ejemplo, cómo tienen que ser justificados los hijos de Abraham en cuanto a la fe, usted y yo también. Así que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios dio la ley nunca para que el hombre fuera salvo a través de ella o cumpliéndola, sino que la ley vino para reflejar nuestro pecado. Tome la ley de Dios como un espejo. Ese es un buen símil, ese es un buen ejemplo, una buena comparación. Querido hermano en el Señor, ese es un buen ejemplo. Comparar la ley de Dios como un espejo. El espejo va a mostrar
lo que tiene delante suyo. ¿Ya? Yo quisiera que cuando yo me mirara al espejo, el espejo reflejara un varón rubio de ojos verdes, como era mi padre a la edad de 30 años, un hombre rubio, de tez blanca, ojos azul, ojitos de piscina. Mi pastor también fue muchos años, trabajó en el HUM, cuando el HUM se iniciaba, y cuando salía a las convenciones de jóvenes, no lo conocían por Manuel Esquivel. ¿Sabe cómo lo conocían? Por el hermano Julio Iglesias. Y hay fotografías. Bueno, nosotros, ustedes saben que en el 2005 se nos quemó nuestra casa y perdimos gran parte de nuestros recuerdos, y de ahí hemos tenido que construir los nuevos. Pero hay hermanos que los conocieron a mi pastor acá y era bastante parecido a Julio Iglesias. Yo quisiera, y me paro en el espejo, no tengo por dónde, pero no me voy a enojar con el espejo. ¿Qué culpa tiene el espejo? No puedo pegarle una patada al espejo y quebrarla porque me muestra un poco canoso, con unas arrugas, un par de kilos de más, 2 kilos nomás de más, no tanto. ¿Qué culpa tiene el espejo si el espejo cumple la función de reflejar lo que tiene delante, ¿cierto? Lo mismo pasa con la ley. ¿Qué culpa tiene la ley? Ya le adelanto, el mandamiento, la ley, el mandamiento es justo, santo, bueno. El problema no es la ley, el problema es el hombre con su pecado, con su naturaleza carnal. Entonces, hemos muerto a la ley, eso lo enseña capítulo 7 del 1 al 6, y hemos muerto a la ley como principio de vida para lograr ser aprobados, o sea, justificados por Dios. O sea, no tenemos nada más que ver con la ley. No. En cuanto a la justificación, hemos muerto. ¿Se acuerda que el domingo pasado decíamos que nosotros teníamos un marido? Y para poder ser dueño de otro marido ahora, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Nos mata. Cuando Cristo fue muerto, morimos nosotros. Cuando fue sepultado Él, fuimos sepultados nosotros. Y ahora el Señor Jesucristo, una vez que nos mata, nos resucita para que podamos ser de Él ahora. ¿Tenemos que ver con la ley ahora? Sí, pero no para cumplirla y ganarnos el cielo. Porque ya le leí Romanos 3:20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Cumplimos la ley de Dios porque ahora somos nueva criatura, como una guía de conducta o moral para nosotros, para vivir este maravilloso proceso que se llama la santificación. Romanos capítulo 7, verso 5, mire lo que dice. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Repito eso. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo Pablo? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Acaso Pablo está enseñando que la ley es la causante del pecado? ¿Es la ley la fuente del pecado? Eso es algo herético. Esas herejías estaban muy presentes en la primitiva iglesia.
Muchos se hacían estas preguntas en torno a la enseñanza de Pablo. Pablo, después de exponer el principio vital, ¿cuál es ese principio? Lo repito por enésima vez, de que estamos muertos a la ley en torno al camino de vida para ser justificados por Dios. Ahora entra a corregir los malos entendidos de la justificación de la fe, por la fe solamente, y lo hace a través de esta pregunta que nosotros ya conocemos. Capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Tenemos que responder esa pregunta esta noche. ¿Qué dice el capítulo 6, verso 1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Estas preguntas que hace el apóstol Pablo lo hace para refutar la tergiversación que hacían los falsos hermanos, pastores, maestros, apóstoles, de sus enseñanzas, de la enseñanza de Pablo me refiero. La respuesta: en ninguna manera. ¿Qué pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. En ninguna manera, que ni se nos ocurra, que ni lo piense. No y 1000 veces no. Pablo niega tajantemente la herética insinuación de que la ley es pecado. Y a continuación de responder negando tajantemente esta herejía, entra a explicar el por qué es necesario que el cristiano entienda que ha muerto a la ley como un principio rector de su vida. Pablo demostrará cómo la naturaleza caída del hombre toma la ley de Dios y la utiliza en contra de sí mismo. Y esto lo hace para demostrar que no es la ley de Dios la culpable del pecado, pero que sí la ley se convierte en una herramienta de condenación y muerte en las manos del hombre caído. Pablo desde el verso 7 al verso 12 habla en un tiempo pasado, usted puede observar eso. Pablo habla cuando él era un fariseo. Y él va a demostrar en este versículo, del versículo 7 al 12, va a demostrar cómo la ley se convirtió en un juez condenador en su vida y cómo la ley lo sentenció a muerte. La ley y su proceso de condenación. Leamos el verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo responde: en ninguna manera, que ni se nos ocurra. 1000 veces no. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley expone nuestra condición de pecado. Esta es la reflexión del apóstol Pablo ahora como cristiano, mirando hacia su pasado, cuando él era un fariseo que usaba la ley como un principio rector para su aprobación por Dios mediante sus obras. Pablo comienza a hablar de su pasado como fariseo, pero en estos versos del 7 al 12 no solamente habla de él, sino que también quiere que usted y yo nos identifiquemos como si fuéramos fariseos. Es más, hay un pastor que dice que dentro de todos nosotros hay un fariseo en rehabilitación.
todos nosotros nos estamos rehabilitando de fariseos. Vamos a ver esa expresión. Pablo está reflexionando de su pasado como fariseo, que usaba la ley como un principio rector para ser justificado delante de Dios. Él quería la aprobación. Él se había propuesto ser el fariseo número 1, el más destacado, el doctor de la ley, el más piadoso en obras externas, para de esa manera ser justificado por el cumplimiento de la ley. Y Pablo habla en tiempo pasado cuando es confrontado y se da cuenta de que la ley vino ahora y lo desnuda, y esa ley se convierte en un juez condenador para él, y se da cuenta de que en realidad era un hombre que estaba total y completamente, como se dice, incapacitado para poder cumplir la ley de Dios, porque el problema está en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pablo va a hablar de ese momento crítico en su vida cuando puede ver esa condición de muerte en la que se hallaba y no se había dado cuenta cuando entendió la necesidad de un Salvador. Pablo narra del versículo 7 al 12 su convicción de pecado, que el Espíritu Santo obró en su propio corazón por medio de la ley. Antes, durante su encuentro con Cristo, camino a Damasco. Cuando iba camino a Damasco, y los 3 días de ceguera que siguieron a ese encuentro, ¿se acuerdan? Relata su bancarrota espiritual, su triste condición. Y yo quisiera que todos miráramos así, abuelo de pájaro, y pudiéramos también identificarnos con el testimonio del apóstol Pablo, puesto que en cada uno de nosotros hay un fariseo o una farisea en rehabilitación. Hoy la palabra fariseo tiene una connotación negativa. Hoy decir fariseo es hacerlo sinónimo de hipócrita, ¿ya? En aquel entonces decir fariseo era algo de honra, que le traía estatus, que le traía honra al fulano que estaba dentro de esa disciplina del judaísmo. Entonces, en primer lugar, la ley no es de naturaleza pecaminosa. Lo que debemos ya ir aprendiendo y señalando, como dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Yo cuando era chico, mi padre llegó en el año 1976 al Evangelio, yo tenía 2 años de vida. ¡Ay, van a sacar la cuenta! Habían hermanos que decían, no, la ley no, como que la ley era algo, incluso, disculpe la expresión, habían hermanos antiguos que decían, no, la ley son como calcetines viejos. No, incluso si un hermano se atrevía a predicar del Antiguo Testamento, porque nuestra Biblia está dividida así, ¿cierto? Básicamente, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Aunque la palabra más correcta tendría que decir Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, pero la palabra del Señor de Génesis y Apocalipsis, los 66 libros canónicos de la palabra del Señor, todo es inspiración de Dios, así lo dice Pablo a Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada, es exhalada por Dios
y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el varón de Dios, la varona de Dios sea perfecto, sea maduro, preparado para toda buena obra. Entonces entendemos de que de Génesis a Apocalipsis es una sola revelación progresiva del reino de Dios, una palabra que atraviesa toda la Biblia. El Evangelio, que es una palabra que la primera semilla la vemos en Génesis 3:15, ahí está el protoevangelio, el primer evangelio, la primera semilla del evangelio, y de ahí vamos viendo cómo esa semilla va germinando y va creciendo, y vamos entendiendo a través de que a medida que vamos avanzando en el estudio de la palabra del Señor y vamos llegando al Nuevo Testamento, vamos teniendo una comprensión más global del evangelio. Pero estos hermanos antiguos decían, no, el Antiguo Testamento ni siquiera hay que mirarlo, ni siquiera hay que leerlo. ¿Cómo que no? Entonces tenían esta percepción de que el Antiguo Testamento, que la ley de Dios era mala. ¿Perdón? ¿Quién es el malo? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ese es el propósito de la ley. Dios dio la ley a Moisés para que le entregara al pueblo de Dios, nunca para que fuera un medio para ser salvo, sino para que fuera el ayo, sino para que fuera el espejo, para que el hombre viera lo terriblemente pecador que era y que es, y que le es imposible cumplirla para ganarse el favor de Dios, porque no está en su ADN, no está en su naturaleza caída, pecaminosa, carnal. Es imposible. Romanos 3:20. ¿Qué dice? Lo acabo de leer y citar. Porque por cuanto, por las obras de la ley, ningún ser humano, es un ser humano usted, ¿verdad? ¿O es marciano? Si usted es un ser humano, también entra allí. Por cuanto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Entonces, ¿para qué vino la ley? Es el espejo. Mírate ahí. Mírese ahí. El fariseo decía que él tenía buenas obras. Vamos a ver el currículum de Pablo en unos segundos más. Entonces la ley no es de naturaleza pecaminosa, el problema no está en la ley, el problema está en el corazón del hombre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La ley no es de naturaleza pecaminosa, pues es ella misma la que manifiesta, la que descubre, la que alumbra la condición de pecado en la que se encuentra el hombre. Mire, la ley es como una linterna. Descubre, es como una luz, alumbra los sapos y culebras que hay en el corazón del hombre. ¿Ha leído usted el librito ese, El corazón del hombre? Pocos. Es un clásico. Como el progreso del peregrino de Juan Bunyan, otro clásico. ¿Lo ha leído usted, cierto? Ya, por un solo amén. ¿Lo ha leído, verdad? ¿Sí? ¿No? La cuarta. Ya no, ¿sale la cuarta o no? En el librito El corazón del hombre salía el corazón, ¿cierto? Cuando está encadenado y hay sapo, culebra, un chivo, un pavo real, ¿qué más? Hay una rana, ¿qué más? ¿Ah? Hablen fuerte nomás, con confianza. Ah, la tortuga, ¿qué más? La serpiente, un chancho, un pollo, un pavo, ¿qué más? Chunchule. Medio hambre. ¿Quién dijo medio hambre?
Y la ley viene y refleja lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, la ley cumple, viene y ¡pum!, se enciende la luz y ve todo lo que hay allí en ese corazón negro, cochino, muriento. ¿Qué culpa tiene la ley? Dios envía la ley precisamente para eso. Mire, cuando Dios le da la ley a Moisés, Éxodo capítulo 20, mire, Éxodo tiene 40 capítulos. Usted va a llegar a la casa, se va a tomar una sopita, un consomé, un tecito, otro, si le quedó poroto, 2 platos de poroto, no sé, para que duerma bien, digo yo. Antes de dormirse, lea los 40 capítulos de Éxodo. Va a notar que después de Éxodo 20, que Dios le da el mandamiento a Israel, al poco andar, el pueblo demuestra que no puede cumplir la ley de Dios, no puede cumplirla. Le dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? No te harás imagen de ninguna cosa creada en el cielo, en la tierra, en la selva, en el desierto, debajo de la tierra, en las aguas. Nada te harás, ni te inclinarás, ni la adorarás, ¿cierto? Al poco andar, esta gente dura de cabeza, ¿qué hacen? Comienzan a adorar ídolos. Moisés rompe nuevamente las tablas y tiene que nuevamente escribir los 10 mandamientos. Eso da a entender de que el hombre está incapacitado de poder cumplir la ley de Dios. Entonces, ¿para qué Dios? Y aquí hay algunos que se pierden. Si Dios nos pide que volvamos a Él, es porque tenemos la capacidad de volver entonces. No. Juan capítulo 8. Juan capítulo 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? El hombre no puede, ni tampoco quiere venir a Dios, venir en pos del Señor. Dice más, Dios dice en su palabra, el hombre no puede venir, ¿qué más? Si el Señor no lo trajere. Entonces hay muchos que se equivocan y dicen, pero ¿cómo Dios manda? Dios, podríamos decir, lo hace con su qué. Usted me entiende esa frase, ¿cierto? Presenta la ley y le dice, el que haga todas estas cosas vivirá por ella. Dios sabía que el hombre no podía cumplir la ley, ni usted ni yo tampoco. Pero ¿para qué lo hace Dios? Es para que echemos de ver nuestra imposibilidad de guardar los mandamientos de Dios y de acercarnos a Él por alguna buena obra. Para que de esa manera nuestra bancarrota espiritual sea mucho más evidente todavía y nuestra crisis existencial sea mucho más fuerte todavía y podamos correr a los pies de la cruz de Cristo para que nos demos cuenta que todos necesitamos urgentemente un Salvador. Le digo algo en esta noche, usted y yo, todos nosotros necesitamos urgentemente un Salvador. Usted ni yo nos podemos salvar solos. La ley no es de naturaleza pecaminosa, pues es ella misma la que manifiesta, la que descubre, la que alumbra la condición de pecado en la que se encuentra el hombre. Es a través de la ley que podemos ser conscientes de que somos seres pecadores y esta es una función fundamental que cumple la ley, pues el hombre es ciego en torno a su condición.
el hombre mientras no sea confrontado con la palabra de Dios, la mujer mientras no sea confrontada con la ley de Dios, está ciego de su condición. Pablo también lo estaba. Él se jactaba de ser un fariseo. Es muy común que seamos expertos en ver el pecado de la otra persona. Y aquí quiero hincar un ratito el diente y que me preste el máximo de atención, por favor. Nosotros nos comparamos siempre con el del lado. Nos comparamos con el hermano del lado. Pues bien, esa comparación es estéril, es ociosa, insidiosa y no es bíblica, puesto que nosotros tenemos que compararnos con Dios. ¿Cómo con Dios? Claro que sí. Dios dice en su palabra, ser santos. ¿Qué más? ¿Como el hermano que está al lado? ¿Como el pastor? Sí. ¿Así dice o no? Ser santo como el pastor es santo. Dice el Señor, sed santos como yo soy santo. ¿Cuál es su referente? ¿Cuál es su referente? Cristo el Señor. Así, tiene que decirlo sin ningún lugar a dudas, sin ningún titubeo. ¿Cuál es mi referente? Cristo el Señor. Si usted tiene a otra persona en el lugar de Cristo, esa persona pasa a ser un ídolo. Mi referente tiene que ser Cristo. ¿Hasta dónde tengo que crecer yo? A la estatura de la plenitud de Cristo, porque Él es el varón perfecto. Verdaderamente Dios. O mejor dicho, 100% Dios y 100% hombre. El común de la gente es experto en ver el pecado de la otra persona, pero es muy complejo ver nuestro propio pecado en nosotros. Tendemos a compararnos con el del lado, con el hermano, con la hermana. Quiero hablarles un minutito de la autojustificación. ¿Qué es la autojustificación? Hay una tendencia en el ser humano, en Pablo también la había, como fariseo que era, esta tendencia de creerse ser aprobado por Dios por lo que es o lo que hace. Repito eso, es muy propio del ser humano y por supuesto está en este tiempo también la autojustificación, autojustificarse, creer de que somos justificados delante de Dios por lo que somos o por algo que estamos haciendo. Pues bien, ni usted ni yo somos aprobados por Dios ni por lo que somos ni por lo que hacemos. Usted y yo ya hemos sido aprobados todo por los méritos y por la obra toda suficiente, sacrosanta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en Cristo Jesús y si estamos en Él, toda esa vida que vivió y esa muerte que murió se nos implica, se nos imputa, se nos acredita a nosotros y es como que usted y yo hubiéramos hecho siempre solamente el bien, no habiéndolo hecho. Porque si usted se va a autojustificar y va a creer de que porque usted es alguien o porque ha hecho algo en la iglesia, se está ganando el favor de Dios, déjeme decirle que está total y completamente equivocado porque no hay nada que mueva a Dios del hombre. No hay nada en el hombre, no hay nada en la mujer que mueva el corazón de Dios. Solamente hay un ser, su Hijo amado, que mueve a Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La autojustificación queda destruida cuando nuestra comparación en torno a nuestro nivel de bondad no se realiza con otro hombre, sino con Dios. Cuando nos comparamos con Dios,
resalta nuestra condición miserable como pecadores, pues dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Cuando le dice Dios a Moisés, anda, dile a este pueblo, id delante de mí y sed santos. Pero ¿cómo puedo ser santo? Nos damos cuenta de que hay un terrible problema en el corazón del hombre. Por lo tanto, usted y yo concordamos en esta noche que nosotros todos los días necesitamos urgentemente un Salvador. Urgentemente un Salvador. El verdadero conocimiento del hombre está en directa relación con el conocimiento que tengamos de Dios. Mientras más conocemos a Dios en la Santa Biblia, más estamos conscientes de este problema y de nuestra incapacidad. Por eso, cuando venimos el día domingo a la casa del Señor, entramos por esa bendita puerta para adentro en completa adoración, en completa humildad, en completa humillación, porque de Él es la honra, la gloria y la alabanza para siempre. Y Él no nos debe absolutamente nada a nosotros. ¿O le debe algo el Señor a usted? Absolutamente nada. Cada vez que el hombre tiene un mayor conocimiento acerca de Dios, se da cuenta de su condición de pecado. Y es esa precisamente la comparación que hace la ley de Dios. Por eso el mandamiento es justo, es santo, es bueno, porque no nos vende la pomada. ¿Cuántos falsos pastores le dicen a la gente, iglesias enteras engañadas? No, si usted no es tan malo. No, si usted es bueno, querido hermano en el Señor. Lo defraudo al tiro. Jamás va a escuchar por la boca de este pastor decirle a usted lo siguiente, una barbaridad como esta. No, hermano, si usted no es tan malo, hermana, usted no es tan mala, si usted es importante, usted es buena. Jamás va a escuchar por los labios de este pastor eso. Es más, quiero asegurarme en esta noche de decirle a usted, aunque pise callo, aunque hiera susceptibilidades, pero el Evangelio confronta. ¿Sí? El Evangelio destroza el ego, destroza la autojustificación y nos tira a tierra y nos patea en el suelo. Yo no le voy a decir que usted es bueno o que no es tan malo. Yo le voy a decir precisamente lo contrario, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Le voy a decirle, en el nombre del Señor, le pongo la inyección. Usted es malo. Yo soy malo. Usted es malo de adentro. Ve, ahí hay un hombre sincero. Engañoso es nuestro corazón y perverso más que todas las cosas. Pastor, yo me conozco ya, yo estoy como listo ya para irme al cielo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro cuando encontramos así unas alarmas? Una baliza que se enciende. Cuando dice el apóstol Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Tremendos semáforos o luz roja que encontramos en la palabra del Señor. Dice el verso 7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Dios le entrega la ley a Moisés, eso ya lo dije, y el propósito de la ley de Moisés era que Israel fuera consciente de su condición de pecado. Dios sabía que jamás Israel iba a cumplir la ley. Dios sabía que nunca iba a cumplirse esta frase en ellos: el que cumpla la ley vivirá por ella. Jamás se iba a producir eso. El propósito de la ley era otro:
el espejo para que se miraran, que eran tan pecadores y que era imposible cumplir la ley de Dios. Porque si usted quiere ser justificado por la ley de Dios, tiene que cumplirla íntegramente, de la cuna hasta la tumba, todos los días de su vida. Y eso es imposible. Ya no lo logró, entonces jamás lo va a hacer. Pero hubo uno quien la cumplió, nuestro sustituto, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que en cada una de nuestras reuniones recibe la honra, la gloria, la alabanza, el poder, nuestra admiración, nuestro amor, nuestra locura. Estamos locos de amor por Él, enfermos de amor por Él, como dice el libro de Cantar de los Cantares. Entonces la ley Dios la manda con el propósito de que Israel tomara conocimiento de su condición de pecado. El libro de Éxodo del capítulo 20 al 40, obsérvelo usted, del 20 al 40, el libro de Éxodo grita que el pueblo va a ser incapaz de cumplir la ley. Y esa fue la intención de Dios al dar la ley a su pueblo. No como un camino de vida, porque es imposible, debido al hombre, no a la ley. Lo que les estaba mostrando es su incapacidad que ellos tenían de poder cumplir la ley. Y Pablo está diciendo que eso es precisamente lo que hace la ley. Primero, la ley descubre la naturaleza pecaminosa en el hombre. Romanos 3:20, esa referencia ya la di. Los fariseos, que se creían perfectos cumplidores de la ley, ellos se pasaban ese rollo. Los fariseos se creían perfectos cumplidores de la ley. Pero ¿cómo si nosotros ya hemos aprendido que nadie puede cumplir la ley? Pero ellos pensaban que la cumplían. Los fariseos se creían perfectos cumplidores de la ley. Y Pablo era un fariseo antes de su conversión. Imagínense cómo era ese hombre de orgullo. Se dice que Pablo no era grande. Se dice que Pablo era más bien bajo de estatura. Se dice que era calvo. Se dice que, voy a mirar para este otro lado, a otro pelado más, a ver. Se dice que Pablo era bajo de estatura, calvo, no era tan robusto, sino más bien flaco. Dice que tenía las piernas chuecas, las manos chuecas. No era un Brad Pitt, digamos, no era un Julio Iglesias. Pero siendo fariseo y teniendo la ciudadanía romana, le daba como cierto estatus, ¿me entiende? La alarma, me quedan 5 minutos. Los fariseos se creían perfectos cumplidores de la ley y Pablo era un fariseo. Pero Cristo, el Señor, expone este mal de los fariseos. El Señor Jesucristo lo desenmascara. ¿Lo quiere desenmascarar usted? ¿Esta noche le gustaría? Recuerde que en cada uno de nosotros hay un fariseo en rehabilitación. No se compare nunca más con su hermano usted. Pero es que la hermana aquí. Pero es que el hermano allá. Yo soy mejor. ¿En serio? No se compare con el de al lado. Nuestra comparación tiene que ser nuestro Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la meta suya y mía como discípulos? Parecernos al maestro. Parecernos al maestro. ¿Reflejamos a Cristo? ¿O nos falta trabajo ahí que hacer todavía? ¿Nos falta trabajo? Sí, nos falta trabajo. Entonces el Señor Jesucristo desenmascara a los fariseos. Vaya por favor, si usted lo tiene bien, en su Biblia o en su tablet, enciéndalo. Lucas capítulo 18, del 9 al 12. Ya me di cuenta que no vamos a poder abarcar todo lo que tenemos para conversar. No importa, no desesperemos, vamos retomando, ningún problema, domingo tras domingo. Lucas 18, mire lo que dice.
el Señor Jesucristo desenmascara esta secta de los fariseos. Amaban orar en las plazas, ¿se acuerdan? Demudaban los rostros, ayunaban y no se lavaban su rostro para que la gente dijera, oh, qué hombres más santos estos, están ayunando en la esquina de la plaza. ¿Se imagina nosotros fuéramos a ayunar y a orar en la plaza? Oh, qué iglesia más santa esta. Esta iglesia sí que pasa puro metida aquí en la plaza nomás. Oh, no como las otras iglesias. ¿Qué obtendríamos de eso? Gloria de los hombres, ya obtenemos la recompensa. Eso era muy propio de los fariseos. ¿Qué dice el Señor? Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Mire, esta gente confiaba en sí mismo como justo. Y usted ya ha aprendido. Romanos 3:10, que no hay justo ni aún uno. Pero ellos confiaban en sí mismos como justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Se da cuenta que se comparaban con los otros? Nunca se compare con el hermano del lado usted. Todo lo contrario, el Señor nos manda. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que mirar al hermano? ¿Como inferior? Nosotros tenemos que comparar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Los fariseos hacían todo lo contrario. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Qué jactancia vamos a tener nosotros los unos con los otros si todos estábamos en igualdad de condiciones? Entonces menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Ya, aquí está el individuo. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, oraba en pie el fariseo. Oraba consigo mismo, no oraba con Dios, sino que la oración era consigo mismo, no pasaba del techo para arriba. Oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraban los fariseos? ¿Cómo oraba un hermano fariseo? ¿Cómo ora una hermana farisea? Ora así, 2 puntos. Dios, hace de tú a tú. ¿Ve? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Ah? No aceptamos un no por respuesta. ¿Dónde he escuchado eso? Y se murió igual. Jamás va a escuchar a este pastor decirle a usted: pasen aquí los que quieran una doble unción del Espíritu Santo porque le voy a pedir a Dios. Dios, por favor, Él es el Creador, Dios Todopoderoso. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros somos simple criatura. Y como criatura que somos, nosotros tenemos que hacer cumplir todo lo que Dios nos manda, vivir para su gloria, hacer lo que el Señor nos manda en su palabra. Y si hay algo más que tengamos que hacer, tenemos que obedecer a lo que Dios nos mande por su bendita palabra, entregarle toda y completa adoración a Él. ¿Acaso no dice el Salmo 150, todo lo que respire alabe a Jehová? Entonces estos pastores que ofertan sanidades divinas, estos pastores que ofertan por la internet, por la radio, venga que Dios lo va a sanar al tiro a usted. Oye, que tienen pachorra esos pastores, que tienen tanta confianza en Dios. Y si Dios no quiere sanar, ¿Dios está obligado a sanar? No está obligado a sanar. Dios tiene un propósito mucho más profundo. Sus caminos son tan altos como el cielo de la tierra respecto a nuestros caminos. Entonces encontramos gente que dice: Dios, no aceptamos un no por respuesta. Cuando estaban sanando a un cantante, entre comillas,
obligando, como que Dios está a la altura, no aceptamos un no por respuesta. No. ¿Acaso en el Padre nuestro el Señor Jesucristo no nos enseña a pedir? ¿Cómo? Hágase tu voluntad. Y cuando dice Dios no, es una respuesta y tenemos que aceptar esa respuesta. Entonces el fariseo oraba de esa manera. Mire qué ego tan alto tenía el fariseo. Dios, estoy en Lucas 18. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Comparándose con el del lado, ¿ve? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo eran los otros hombres? Injustos. Él se consideraba justo. Adúlteros, ni aun como este publicano. Y ahí le saca el currículum, ¿ve? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Mire qué importante palabra, justificado. Este descendió a su casa justificado antes que el otro. O podemos decir, y el otro no, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No soy como los otros hombres. Aquí el apóstol Pablo hablará de su currículum como fariseo en Filipenses capítulo 4, del versículo, Filipenses capítulo 3, del 4 al 6. Vamos a ver las credenciales que él tenía en el pasado cuando no se encontraba con el Señor Jesucristo camino a Damasco, cuando el Señor lo salva. Aquí están las credenciales de el apóstol Pablo como fariseo. Filipenses 3, del 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Confiar en la carne. Los que estuvieron presentes en la escuela dominical, fuimos a Gálatas capítulo 5 y vimos las obras de la carne. Dan dolor de guata, ¿cierto? Las obras de la carne dan dolor de guata. Esas son las obras de la carne. Y Pablo como fariseo dice, si alguien tiene de qué confiar en la carne o en la persona, yo más, dice. ¿En serio? Como fariseo. Está mirando a su antigua vida como fariseo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Bueno, eso lo leí. Y aquí dice, ¿por qué? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué quiere decir esta frase? En cuanto a la ley, fariseo. Quiere decir que el fariseo era un ejemplo a seguir por el pueblo. Es como que aquí en Cabildo hubiera una secta de fariseos y se pasearan cabildo arriba, cabildo abajo, orando, ¿cierto? En las plazas, demudando su rostro, y nosotros dijéramos, cómo me gustaría ser como ese fariseo. Entonces, en cuanto a la ley, era fariseo. Eso quiere decir que era un ejemplo a seguir. ¿Qué más? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Mire, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Qué tremenda frase nos arroja.
Quiere decir que era irreprensible, quiere decir que Pablo sí que cumplía la ley de principio a fin. ¿Quiere decir eso? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no tiene causa de ser amonestado. No hay nada que reprocharle. ¿Ya? ¿Quiere decir que Pablo era un perfecto cumplidor de la ley, que era irreprensible? ¿Quiere decir eso? No, no quiere decir eso, porque ya hemos dicho, vuelvo a repetir, no sé cuántas veces hoy, Romanos 3:20, que si queremos cumplir la ley, jamás vamos a poder cumplirla, jamás vamos a ser justificados por las obras de la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir Pablo en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible? Pablo estaba afirmando que en aquellos mandamientos de expresión externa que los demás podían ver, nadie podía decir nada de él. Repito eso. Pablo estaba afirmando que en aquellos mandamientos de expresión externa, ¿qué quiero decir expresión externa? Que los demás pueden ver. Hay mandamientos que todos los demás pueden ver. Dice él, nadie podía decir nada de él. Aquí en mismo Lucas 18, vamos por favor más adelante, cuando se encuentra con el joven rico. Lucas 18. Un hombre principal, no era cualquier joven, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo va a desentrañar lo que hay detrás de esa frase, Maestro bueno, porque no le dice al Señor Jesucristo, Señor, Salvador, sino que lo mira como un maestro, máximo como un rabino. Y como el joven rico también era un principal, un fariseo, le está diciendo al Señor, maestro bueno, pero también venía de vuelta. Él también, con el hecho de ser principal, él también estaba diciendo que él era bueno. Por eso le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Y el Señor Jesucristo va y lo ataca en el principal mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Imagínense qué cara pondría ese fariseo cuando el Señor le dice, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Recordemos, ¿qué pregunta le hace el joven rico? Lo dice el verso 18. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Qué tremenda pregunta. ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? No hay nada bueno que el pecador pueda hacer para heredar la vida eterna. ¿Se da cuenta la tremenda confianza en sí mismo que tenía este joven rico, este principal? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? No hay nada bueno que el hombre pueda hacer. Todo lo que había que hacer ya está hecho, lo hizo el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo ataca el problema de raíz. Le dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. Él quería heredar la vida eterna y el Señor Jesucristo le dice, vende todo lo que tienes,
dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Dígame, hermano querido en el Señor, ¿qué mayor cosa, qué mayor bendición hay que tener tesoro en el cielo? Tener bendición en el cielo. Entonces, ven y sígueme. Entonces él, el joven, oyendo esto, se puso muy triste porque era, no dice rico, sino que era muy rico. No estoy diciendo que tenía 10 millones de pesos, todos tiritones en el banco. No. Dice que el joven fariseo se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. No dice que es imposible, difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos es el dinero, su confianza está en el dinero. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Verso 26 nos parte la cabeza, dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Buena pregunta. ¿Quién podrá ser salvo entonces? Jesús le dice, verso 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Reflexionemos 30 segundos en eso. ¿Quién puede ser salvo entonces? Nadie puede ser salvo por sí mismo. ¿Qué cosa podemos hacer para salvarnos? No podemos hacer nada. No podemos cumplir la ley. ¿Alguna obra que podamos traer delante de la presencia de Dios? Nada, absolutamente nada. Entonces los que estaban escuchando dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo entonces? Pastor, como me dijo un joven a mí, un joven mundano me dijo, entonces usted, pastor, está por echar la gente. No estoy por echar la gente, pero no le voy a predicar un evangelio falso de terapia, sino que el evangelio vaya, apunta y ataca el cáncer en el corazón del hombre. Entonces escucharon y dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Quién puede ser salvo? Jesucristo dice, nadie, es imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Se puede salvar solo el hombre o la mujer? No. Aquí el Señor Jesucristo dice, lo que es imposible para el hombre, es imposible que el hombre se salve solo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pablo en su pasado como fariseo se veía como irreprensible en cuanto a la ley, pero fue por medio de la ley que él llegó a entender que era un pecador. La pregunta es, ¿cómo entendió? Cuando el 10º mandamiento sale a flote en su verdadera dimensión, señalando la realidad de la condición humana caída. ¿Qué dice el verso 7? Vamos a darle un par de vueltas más y terminamos. Dice el verso 7, mire, y nos quedamos pegados en el verso 7 y teníamos que llegar al verso 12. No se preocupen, ya terminamos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. ¿Qué mandamiento es ese? Ah, sí, ya lo dije ya, pues. 10º mandamiento dice, pero porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hay muchos, y yo he escuchado
muchos hermanos y pastores que dicen que el pecado solamente es hacer cosas o el actuar las obras. No se me distraiga, ya terminamos ya. Sé que es difícil guardar la atención más de 45 minutos, eso es pedagógico, esto está comprobado, por eso las horas de clase son 45 minutos. No podemos dar recreo aquí, ir a tomar once y volver, porque si vamos a tomar once nuevamente se va a la mitad. Entonces tengan un poquitito de paciencia y cierro la idea y terminamos. ¿Le parece bien? Y la iglesia dice... Epa, esos son... Yo muchas veces escuché de que el pecado, mientras no, el sentimiento, si no salía del corazón, no alcanzaba a ser pecado. O sea, por ejemplo, si yo, mejor no, yo no, usted mejor, usted por ejemplo, si discute con un hermano, eso no se da, estoy haciendo, pero ficción, yo sé que eso no se da. Por ejemplo, si usted discute con el hermano y le dan una intenciones loca de darle una bofetada, eso es muy alejado de la realidad. O la hermana discute con la otra hermana y le dan la intención de jalarle el moño, pero si se controla, está bien que se controle, pero dice mucha gente, muchos cristianos, pastores, dice, mientras no le pegaste el palmazo o no le jalaste el cabello, no pecaste. No concretaste la acción. ¿Ya? Voy al supermercado, me dan unas ganas locas de abrir un yogur y tomármelo, y después un paquete de galletas. Pero como no concreté, no pasa a ser pecado. Entonces, los fariseos decían, mientras el pecado no se concrete en algo externo por las obras, la acción, no es pecado. Y el 10º mandamiento derriba ese argumento de los fariseos porque habían maquillado de cierta manera el 10º mandamiento, que es, ¿cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás nada de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el asno de tu prójimo, el buey de tu prójimo. Ya ahora es difícil que usted ande en carreta, en buey, en asno, pero anda en, ¿cómo se llaman esos autitos que tienen hartos anillos? No codiciarás el Peugeot de tu prójimo, no codiciarás el Audi, no codiciarás el Toyota Tercel, no codiciarás el Fito, no codiciarás el Toyota Corolla, nada de tu prójimo. Entonces, se cae a tierra este argumento de que mientras yo no le pegue la cachetada, no pasó, no pequé, no pequé. El Señor dice, yo les digo una cosa ahora, cualquiera que se enoje con su hermano ya es expuesto al castigo del fuego eterno. ¿Se da cuenta? Que no es solamente lo externo, como decían los fariseos, sino que el problema está en el fuero interno. Los fariseos intentaron tapar, cubrir, ensombrecer el 10º mandamiento enseñando algo que tristemente es muy común entre las personas hoy en día. Decían que el hecho de pecar estaba en el acto, en el accionar, en el hacer pecado. Pero el 10º mandamiento había señalado que no era solo la acción, sino la intención misma que surgía del corazón. Nuevamente tomamos a nuestro Señor Jesucristo cuando dice en Mateo capítulo 5, vamos allá por favor, y esta es la última referencia y terminamos.
Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia, mire la palabra, justicia, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, nos está diciendo a nosotros ahora, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿cómo hacer nuestra justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Sí, porque la justicia de ellos era externa. Oraban en las plazas, demudaban su rostro, no se lavaban la cara para que dijeran, ¡oh, qué hombre más santo este! ¿Cuántos días estará ayunando? Cuando un pastor dijo, ¿no ve que yo ayuné 40 días más uno? 41 días. Este ayunó más que el Señor Jesucristo. ¿Cuánto ayunó el Señor Jesucristo? 40. Este pastor ayunó 41 días. Ese pastor se me cayó al tiro a mí. ¿Sabe por qué? Porque me estaba vendiendo una falsa imagen. Se estaba poniendo en un pedestal este pastor. Cuando usted me venga a decir, llevo ayunando 41 días, ¿sabe lo que le voy a decir yo? Le voy a decir, cállate la boca. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, porque la justicia de ellos era externa, bonita Biblia de estudio, corbata. Parezco hermano, parezco cristiano, dijo un predicador. Al diablo le da lo mismo, no hace la diferencia de ver un borracho. Tengo que actuarle un poco para sacarle una sonrisa a esta hora, ya sé que estamos un poquito pasados. Entonces tengo que hacerle la performance. Al diablo le da lo mismo ver un borracho con la botella de licor debajo del brazo. ¡Ay, que se ven borrosos! ¡Ay, no se muevan tanto! Al diablo le da lo mismo ver a un curado con la botella de vino debajo del brazo que ver a un cristiano hueco con la Biblia debajo del brazo. Al diablo le da lo mismo. Lo importante es que la Biblia esté en nuestro corazón. El diablo a esa gente respeta. Entonces, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, porque la justicia de ellos era externa, todo externo, para recibir la vanagloria. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, tiene que ser una justicia interior, no solamente acción, sino que intención. Si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahí está la ley de Moisés, Éxodo 20. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo nunca he matado a un hermano. Pero mire lo que dice el Señor, verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano. ¿Le han dicho necio alguna vez a usted? Necio es decir tonto. ¿Le han dicho tonto alguna vez? Duele eso, ¿cierto? ¿Le han dicho alguna vez a usted, bueno, para nada? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, si analizamos solamente ese verso, ¿usted necesita que el Señor lo perdone ahora, en esta noche, ahora que el Señor lo perdone? ¿O ha estado intachable? ¿Se ha enojado contra su hermano usted? ¿Le ha dicho necio, tonto, bueno para nada? ¿No haces nada bueno? ¿Chancho, perro, cochino? ¿Cuántas hermanas tratan así a sus hijos, a sus maridos? Y después entran por el templo estamos en la casa de Dios. Tengan respeto por la casa de Dios. ¡Chanta! ¿Se acuerda que mi pastor tenía esa palabra? Y la casa de Dios
Y esta casa, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya voy a la referencia para terminar. Hay unas guaguas que están programadas a esta hora ya. No. Traiga las guaguas nomás, tráigalas. Pero ahora si las trae durmiendo, mucho mejor. Verso 27, estoy en el capítulo 5 de Mateo. Verso 27. Oísteis que fue dicho, ¿dónde fue dicho? Éxodo 20, 14. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? Yacer con un hombre o una mujer ajeno, ¿cierto? Que no sea su marido o su mujer. Pero yo os digo que cualquiera se da cuenta que el Señor Jesucristo no se queda en las acciones como los fariseos, sino que el Señor Jesucristo se va al corazón. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, oiga, y aquí va viceversa, hermana, usted cámbiele ahí la frase, cualquiera mujer que mira a un hombre, ¿ya? No vaya a decir usted, eso es por los hombres. No, viceversa. Hay un estudio que dice que el hombre es más pajarón, que por eso se le nota más. Entonces, la advertencia va para hombre y mujer en esta noche. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Éxodo 20, 14. Pero el Señor Jesucristo, nuestro Señor, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, eso está dentro. Nadie me ha descubierto, entonces no he pecado, no la he tocado, no he cometido pecado. No, Señor, usted miró, usted codició, ya adulteró en su corazón. Entonces, ¿cuántos adúlteros pueden haber en esta noche? ¿Necesita urgentemente de un Salvador entonces? ¿Se da cuenta que usted con sus obras, con su corbata, con su terno, con su Biblia, con su buena obra, nunca le va a mover el corazón a Dios? La ley para eso vino, para tirarnos al suelo y mostrarnos que somos terriblemente pecadores. Todos los días necesitamos un poderoso Salvador. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, aunque no le ponga ni siquiera un dedo encima. Entonces, terminemos aquí mejor, por favor, y ocupemos los últimos minutitos en pedirle perdón al Señor. Necesitamos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios tenga de nosotros misericordia. Termino. Aquí está nuestro poderoso Salvador para perdonarnos. Si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El problema no es la ley. El mandamiento es justo, el mandamiento es santo, el mandamiento es bueno. El problema es que nosotros somos malos de adentro. El problema es nuestra pecaminosidad. Ya hemos sido libertados del pecado, pero el Espíritu Santo ha venido no para que nos toque una corriente los domingos. El Espíritu Santo ha venido a darnos gracia, a luchar con nosotros para mantener este pecado a raya. Todos los días de nuestra vida vamos a estar luchando hasta el último día. Ese es el bendito proceso de santificación. Bien, Dios nos bendiga. Usamos los últimos minutitos para orar a Dios. Ore a Dios. Pídale perdón a Dios. Pida auxilio del Espíritu Santo. Usted no puede pelear su batalla solo. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a ir un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Bien, para el Señor honra, gloria y alabanza para siempre.